¿Sabías que más del 70% de las personas reportan sentirse abrumadas por el estrés en su vida diaria, mientras que el 20% afirma carecer de un sentido claro de propósito? En un mundo donde la velocidad y la sobreestimulación son la norma, encontrar significado puede parecer una tarea abrumadora. Sin embargo, como dijo una vez Séneca, la vida es muy corta y el tiempo es muy precioso para ser desperdiciado en trivia. Hoy, nos sumergiremos en las enseñanzas atemporales de Séneca, un guía invaluable en un mundo lleno de distracciones, y exploraremos cómo podemos aplicar sus ideas en nuestra vida cotidiana. En nuestras sociedades donde todo va cada vez más rápido y nos rodea la idea de vivir más y más cosas excitantes, que no parecen tener fin, ¿te has preguntado alguna vez cómo puedes encontrar paz interior y satisfacción real? Séneca, el antiguo filósofo romano, ofrece una perspectiva valiosa sobre este tema. Él nos enseña que vivir en el momento presente es fundamental para nuestra felicidad y bienestar. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Una forma es practicar la atención plena, detenernos y apreciar las pequeñas cosas de la vida, como el aroma del café por la mañana o el cálido abrazo de un ser querido. Estos momentos simples pueden ser una fuente de alegría y conexión con nuestro entorno. Además, cultivar la gratitud por lo que tenemos en lugar de preocuparnos por lo que nos falta puede cambiar nuestra perspectiva y darnos una sensación de plenitud. Al centrarnos en lo que está frente a nosotros en lugar de lamentarnos por el pasado o preocuparnos por el futuro, podemos encontrar la paz interior que tanto anhelamos. La virtud, según Séneca, es el camino hacia la verdadera felicidad. En un mundo obsesionado con la riqueza y el éxito material, sus palabras nos desafían a reevaluar nuestras prioridades y a centrarnos en el desarrollo de nuestro carácter moral. La práctica de la virtud implica actuar con bondad, justicia y moderación en todas nuestras interacciones, lo que puede conducir a una vida más satisfactoria. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de impulsos y deseos que parecen estar fuera de tu control? Este es un desafío común en la vida moderna, pero Séneca ofrece una perspectiva única sobre cómo superar este obstáculo. Él nos enseña que el autodominio es esencial para una vida plena y satisfactoria. Pero, ¿qué significa realmente tener autodominio? En pocas palabras, se trata de controlar nuestras emociones y deseos en lugar de dejar que nos controlen a nosotros. Es resistir la tentación de la gratificación instantánea y tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestros valores más profundos y nuestras metas a largo plazo. Por ejemplo, cuando nos sentimos tentados a gastar dinero en algo que no necesitamos realmente, el autodominio nos permite reflexionar sobre nuestras prioridades financieras y resistir la tentación de la compra impulsiva. Del mismo modo, cuando nos enfrentamos a una situación estresante, el autodominio nos ayuda a mantener la calma y a tomar decisiones racionales en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones. Al practicar el autodominio, no solo fortalecemos nuestra fuerza de voluntad, sino que también cultivamos una sensación de control sobre nuestras vidas y nos acercamos más a una existencia auténtica y significativa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el legado que quieres dejar en este mundo? En medio de la rutina diaria y las responsabilidades, a menudo olvidamos que nuestra vida es finita y que cada momento cuenta. Séneca nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida y a vivir con un sentido de propósito y significado. Aunque el tiempo es un recurso limitado, tenemos el poder de decidir cómo lo utilizamos. Cada día, cada hora, cada minuto es una oportunidad para hacer una diferencia en el mundo y dejar una huella positiva en la vida de los demás. Por ejemplo, en lugar de perder el tiempo en actividades triviales o preocupaciones superficiales, podríamos dedicar más tiempo a cultivar relaciones reales, perseguir nuestras pasiones y contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Al hacerlo, además de encontrar un mayor sentido de satisfacción personal, también dejamos un legado duradero que trasciende nuestra propia existencia.
Aprovechemos cada momento al máximo y vivamos con la convicción de que nuestra vida importa y puede marcar la diferencia en el mundo. En resumen, la filosofía de Séneca ofrece un faro de sabiduría en un mundo lleno de incertidumbre y caos. Sus enseñanzas sobre vivir en el momento presente, cultivar la virtud, practicar el autodominio y reflexionar sobre la brevedad de la vida son más relevantes que nunca en la era moderna. Al incorporar estos principios en nuestras vidas, podemos encontrar una mayor paz, felicidad y significado en nuestro viaje personal. Antes de despedirnos, los animamos a reflexionar sobre cómo pueden aplicar las enseñanzas de Séneca en sus propias vidas. ¿Qué pequeños cambios pueden hacer hoy para vivir con más sabiduría y autenticidad? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si te has sentido inspirado por las enseñanzas de Séneca y deseas seguir explorando el camino hacia una vida más plena y significativa, te invitamos a unirte a la comunidad de Epicovida. Suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido reflexivo y motivador sobre filosofía, bienestar y autodescubrimiento. Únete a nosotros en este viaje de crecimiento personal y juntos transformemos nuestras vidas para mejor.